Les damos la bienvenida a Mayo en Movimiento. Somos el primer programa radial del Movimiento Mayo, una organización política del campo nacional y popular con perspectiva feminista. La protagonizamos trabajadores y trabajadoras de distintas procedencias. Esperamos seguir construyendo este programa colectivamente sobre los temas que nos convocan a pensar y a actuar. Un saludo para las compañeras y compañeros que hacen posible Mayo en Movimiento. Es fundamental la comunicación, es fundamental poder expresar nuestras ideas, nuestras convicciones, dar los debates y no ser hablados por otros y por otras que responden a intereses que son contrarios a la voluntad popular, que defienden privilegios solamente. Y nosotros defendemos derechos, los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, de nuestro pueblo, a una vida digna. Así que les envío un abrazo enorme y felices fiestas. Y el año que viene tenemos un gran desafío por delante: derrotar al COVID y empezar a salir de la crisis que nos dejó el macrismo y que profundizó la actual pandemia. Bienvenidos y bienvenidas a Mayo en Movimiento. Queremos agradecerle especialmente por estas palabras, por este saludo a Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. La verdad que es un enorme orgullo para nosotros que nos haya hecho llegar este sentido mensaje. Roberto, a quien todos conocemos como Roby Baradel, además de ser el secretario general de SUTEBA, es miembro del Consejo Ejecutivo de CETERA y desde allí ayuda, encabeza las luchas nacionales por los derechos de los docentes en todas las provincias. Es además secretario general de la CTA, de la Central de los Trabajadores Argentinos de la provincia de Buenos Aires, y uno de nuestros máximos referentes del Movimiento Mayo. Roby tiene 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Él le gusta mencionar que todos se educaron en la escuela pública, en la educación pública, y ese es el motivo de su lucha, que es nuestra lucha. Tal vez los docentes lo conocemos más de cerca y en realidad más que como un líder y como un dirigente, lo sentimos muy cercano, como un verdadero compañero que no tiene problema en debatir, en discutir con nosotros, en vivir las mismas cosas que vivimos los docentes. Él es docente de base, tiempo después se recibió de abogado, pero para nosotros es el compañero que tiene por delante una visión más amplia y más profunda de la educación pública. En estos últimos años, él y lamentablemente su familia, que no eligió eso, sufrió persecuciones. No solo fue espiado, sino que fue amenazado de muerte, él y sus hijas. Era impresionante ver por televisión cómo se ponían la foto de los hijos en el programa Animales Sueltos, el nombre, y prácticamente era una incitación a que se cumplieran esas amenazas. Y debemos decir también que lamentablemente
la justicia no se ha definido sobre estos actos delictivos encabezados desde el gobierno que acaba de terminar hace un año. Bueno, fue parte de una campaña del gobierno de Macri y en particular del gobierno de Vidal por una disputa muy profunda, ¿no? que la docencia organizada le estaba dando en ese momento a todo el desfinanciamiento y el achicamiento del Estado y en particular de la educación pública que se venía gestando desde el vidalismo. La campaña mediática fue tremenda. Es algo que en los ámbitos docentes, y no me quiero detener demasiado tal vez en esto, pero en los ámbitos docentes hablamos mucho, ¿no? de lo que fue la pandemia macrista, como se dice ahora, lo que fue la pandemia macrista en particular para todos los trabajadores, para todos los sectores populares, pero bueno, en particular para los trabajadores de la educación. Te agrego, Eugenio, que ahora recientemente han aparecido listas negras donde están los nombres no solamente de los dirigentes, sino de otros compañeros, como por ejemplo Eva Fernández de Mar del Plata, Dante Boeri de Seiza. La verdad que hemos pasado una época sumamente peligrosa, cuyos resabios tenemos que eliminar de los lugares de poder a través de la justicia, porque no podemos volver a vivir en el peligro de nuestra integridad, de nuestras vidas y de la tranquilidad de nuestras familias. Bueno, es parte de la militancia también que llevamos a cabo desde Mayo en Movimiento, en este caso el macrismo y el vidalismo, así como el larretismo en Capital, forman parte de la expresión política partidaria del neoliberalismo, y nosotros tenemos bien claro qué es lo que queremos y también tenemos bien claro qué es lo que no queremos para nuestro pueblo, así que bueno, nos vienen bien las palabras de Roby, que es un enorme dirigente sindical, es un gran referente, un gran compañero, y para todos nosotros es un horizonte hacia donde queremos ir como espacio político. Quiero que me toquen paritarias, quiero que negocie Baradel. Si la inflación va a superar el 20 según el INDEC. Yo quiero que me cierren paritarias, quiero que negocie Baradel. Si la inflación va a superar el 20 según el INDEC. Cuando las papas queman, la tasa en 26, yo me voy a la timba, ¿qué voy a hacer? Cuando el dólar vuela, ellos lo dejan ser. Repiten orgullosos que no hay plan B. Yo quiero que reabran paritarias y quiero que negocie Baradel. Si la inflación va a superar el 20 según el INDEC. Yo quiero que me cierren paritarias y quiero que negocie Baradel. Si la inflación va a superar el 20 según el INDEC. Bueno, hoy tenemos para escuchar un audio súper interesante que nos mandó un compañero de San Miguel, de la Juventud de Movimiento Mayo de ese distrito, que tienen un emprendimiento cooperativo que están difundiendo, y para nosotros es muy lindo y muy interesante a la vez poder dar a conocer cómo está creciendo el Movimiento Mayo en distintos puntos, no solo de la provincia de Buenos Aires ya, sino del país, como decíamos la semana pasada, después del lanzamiento del Movimiento Mayo Nacional. Así que vamos a escuchar, se llama Leandro el compañero, y nos va a contar qué es lo que están haciendo allá en el distrito de San Miguel. Hola, ¿cómo están? Saludamos muy especialmente a los compañeros y compañeras de Mayo en Movimiento y a toda la audiencia. Paso a presentarme, mi nombre es Leandro Rechister, soy representante de la Juventud de Movimiento Mayo San Miguel, y en esta ocasión quería comentar un poco del trabajo cooperativo que nos encontramos realizando con nuestro Movimiento Mayo San Miguel. Un trabajo cooperativo que se encuentra enmarcado a través de lo que es el programa Potenciar Trabajo, que hace extensivo nuestro Ministerio de Desarrollo Social a través de nuestra organización del Movimiento Mayo, y que nosotros nucleamos a través de lo que es el área de la Mayo Social.
En este caso nosotros en San Miguel nos encontramos desarrollando un emprendimiento en el cual trabajamos todo lo que son productos y diseños sublimados, esto es, estampados. Bueno, tenemos una amplia gama de productos que venimos trabajando. Por mencionar algunos, tenemos por ejemplo remeras, gorras, tazas, mates, matelistos, llaveros de diferentes formatos. Tenemos por ejemplo llaveros circulares, llaveros camisetas, fundas para celular, mousepad o apoya ratón, barbijos y por supuesto toda una amplia gama de productos que pueden consultar en nuestros catálogos y que es información que tenemos en los contactos que después vamos a estar pasando para que puedan ponerse en contacto con nosotros, saber de nuestras novedades y por supuesto también, si les interesa, acercarle nuestras ofertas. La verdad que para nosotros el trabajo cooperativo es algo vital en estos tiempos que corren, que son tiempos difíciles, con un año realmente de un contexto de excepción, inesperado todo lo que se ha dado, pero bueno, la importancia de resignificar el cooperativismo y todo lo que es un trabajo mancomunado que hace a una herramienta de inclusión social tan importante. Es un trabajo que realmente desde nuestro lugar, con los compañeros y las compañeras que integramos este emprendimiento, lo hacemos con mucho amor, con mucha alegría, con mucho entusiasmo y que poco a poco es un trabajo que empieza a dar sus frutos. Quiero saludar, por supuesto, a los compañeros y compañeras que integran este emprendimiento junto conmigo, a la diseñadora Verónica Chapero, a mi compañero Joaquín da Silva, a la compañera Luján García y a la compañera Candela Santillán. No dejar de mencionar también el gran esfuerzo que hacen nuestros compañeros de la CTA regional, Eduardo Caprarulo y Richard Pais, básicamente asesorándonos, por supuesto también consiguiéndonos todo lo que son los insumos. Hay un gran esfuerzo económico, pero sobre todo un gran esfuerzo humano en todo este trabajo y que, como bien digo, empieza a dar sus frutos y realmente tenemos una alegría enorme con este trabajo que estamos haciendo y para poder cerrar este año, pero encarar también el año que viene de la mejor manera. Paso a dejar nuestros contactos, como les digo, para seguir nuestras novedades, actualizaciones, todos los productos que vamos difundiendo y por supuesto ponerse en contacto con nosotros si les interesan las ofertas que tenemos para hacer. En este caso les dejo primero nuestro número de WhatsApp, donde además tienen incorporado el catálogo con los productos detallados. Nuestro número de WhatsApp sería 11 39 51 8729. Lo repito una vez más, fui un poco rápido. 11 39 51 8729. Nos pueden seguir también a nuestra casilla de correo electrónico, las primeras dos letras en mayúscula, g.estampados@hotmail.com. Y por supuesto también en nuestras redes sociales, en Facebook, donde figuramos con nuestra página oficial como Estampados G, y también seguirnos a través de Instagram con nuestro contacto que es estampados_G. Nuevamente agradecer a todo Mayo en Movimiento por el espacio que nos están dando para poder difundir este emprendimiento que es tan importante para nosotros. Y bueno, desde ya desearles a todos y todas los que nos están escuchando unas muy felices fiestas y un mejor año realmente que es tan importante para nosotros de cara a lo que viene. Con todo un esfuerzo que hemos estado haciendo todos y todas por hacer crecer esta organización hermosa del Movimiento Mayo y que poco a poco también crece y va dando sus frutos nuestro trabajo. Así que bueno, desde ya, nuevamente felices fiestas, nuevamente agradecer el espacio a Mayo en Movimiento y les mando un fuerte abrazo. Bien, lo que nos contaba Leandro, el Movimiento Mayo de San Miguel, ese emprendimiento que ellos tienen, está basado en un programa del ANSES que él nombró, que se llama Potenciar Trabajo. Les paso a leer, para no equivocarme, de qué se trata ese programa. Como ya dije, se trata de un programa del ANSES y dice que los programas Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios se unificaron en Potenciar Trabajo. Este programa busca mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de competencias con el fin de promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica. Un detalle de este tipo de programas. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar en los medios acerca de los planes sociales, que en nuestro país un porcentaje de la población mantiene a otro porcentaje de vagos que se sostiene a partir de planes, como si sostener su vida a partir de un plan fuese posible.
Esto rompe con ese mito de que mantenemos vagos y que la población productiva mantiene vagos, sino que lo que hace el potencial trabajo es encontrar una posibilidad de inclusión social a partir de generar espacios de cooperativas, a partir de la posibilidad de terminalización de la escuela primaria o secundaria. O sea, en esa imagen de no hay que enseñarles, no hay que darles el pescado, sino enseñarles a pescar, digo, que tanto utiliza la derecha y el neoliberalismo y se llena la boca con esas frases hechas sin pensamiento, sin fundamento alguno. Acá lo que hace el ANSES en la mayoría de sus programas, por no decir en todos los programas que sostiene el ANSES, es darle la posibilidad a aquellas personas y a aquellos grupos sociales que están en vulnerabilidad social y económica de poder hacer sus propias producciones, de poder formarse en una cooperativa, de poder terminar la escuela secundaria, de poder terminar la escuela primaria, de manera de tener la dignidad de sostenerse por sus propios medios a partir de un trabajo digno y un sueldo que les permita mantener a su familia y que les permita tener esa posibilidad de ascenso social y esa movilidad ascendente con la cual se gestó prácticamente nuestra democracia. Bueno, muy interesante. Por lo que estuvimos leyendo también, este programa está vinculado con lo que fue la continuación del IFE, que fue como el ingreso familiar de emergencia, que fue la herramienta que había instituido el gobierno en la pandemia para auxiliar a los hogares que habían quedado más desguarnecidos por la crisis económica que se estaba generando. Y ahora, como decís vos, Sergio, le dan una orientación vinculada a un incentivo a la producción. A mí me tocó vivir más o menos de cerca lo que fue la experiencia del programa Argentina Trabaja, que eran cooperativas también como las que contabas vos recién, y que también tenían esa mirada que las estigmatizaba y que se planteaba que eran... me acuerdo que esto era como una herencia de los planes Trabajar, de Dual, el kirchnerismo después le dio esa vuelta de tuerca como programa Argentina Trabaja y la institución de cooperativas. Yo trabajé en el año 2013, si no me equivoco, digo yo en primera persona, se había armado una diplomatura que se da en varias universidades nacionales para cooperativistas del programa Argentina Trabaja. No era obligatorio, se inscribía los que querían, y se les daban en esta diplomatura, se les daban herramientas para trabajar nociones tanto de cuestiones de economía social como herramientas más de gestión propias de lo que tiene que ver con el cooperativismo, que la verdad que es un mundo súper interesante y que tiene orígenes de mucho tiempo atrás. El cooperativismo viene de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, son ideas que traen acá inmigrantes europeos que por ahí estaban emparentados con ideologías políticas súper innovadoras y súper interesantes para lo que era el contexto político argentino de la época, y que bueno, han dejado sus huellas, y que en general en lo que es nuestro país todas las cooperativas están nucleadas en el INAES. Acá en el sindicato que tanto queremos y que nos representa a muchos de nosotros, en SUTEBA tenemos también una cooperativa que es una cooperativa de vivienda. Ali, ¿querés contarnos un poco al respecto? Sí, bueno, nosotros somos enamorados del sistema cooperativo desde que, antes de empezar esta aventura. Empezamos capacitándonos hace muchos años, en los 90, porque siempre las crisis son oportunidades y son cuando más patente se ve que nadie se salva solo, que necesitamos de los demás y aunar esfuerzos si queremos lograr algún objetivo. En este caso el objetivo era nada más y nada menos que el techo propio. Muy ambicioso,
nosotros, me refiero a los docentes, siempre hemos tenido sueldos muy bajos. Empezamos a capacitarnos, empezamos a soñar. En particular en San Isidro empezamos a soñar en un distrito donde la tierra la cobran carísima, pero muy cara, inaccesible para cualquier trabajador y más para cualquier cooperativa. Cuando habíamos empezado ya a ver cómo podíamos hacer los papeles y empezar a delinear un plan de viviendas, la persona encargada renuncia y se va. Y quedamos de nuevo en cero, pero por unos breves días, porque SUTEBA, el sindicato, toma la posta y pone a disposición de esas cooperativas nacientes profesionales y personas mucho más conocedoras que nosotros, y alrededor de esas personas nos nucleamos. Hoy somos más de 30 cooperativas en toda la provincia, y acá particularmente en San Isidro tenemos ya comprados 5 terrenos, tenemos construido el primer edificio donde ya viven compañeras, compañeros con sus familias. Tenemos un segundo edificio hormigonado, listo para empezar a cerrar los departamentos. El mismo día que nace Copteva San Isidro, en otra asamblea, acá a unos pocos kilómetros, nace Copteva San Fernando. Y poco tiempo después nace Copteva Vicente López. Las 3 cooperativas estamos construyendo en el municipio de San Fernando por la accesibilidad a la tierra y porque las autoridades de allá nos han facilitado desde lo legislativo la construcción de estos edificios en terrenos que compramos. No es que los ceden los municipios, sino que nosotros los compramos. La verdad que ha sido un crecimiento enorme, nos llena de esperanza. Muchos compañeros se arriman a la cooperativa y, como toda organización de los trabajadores, las decisiones se toman colectivamente, se toman en asamblea, implican también una capacitación continua y seguir poniendo el hombro, porque cada uno que accede a la vivienda propia es un triunfo de todos, y estamos seguros de que todos vamos a tener un techo propio sobre nuestras cabezas que hace a la dignidad de la persona, de la familia y de la comunidad. Bueno, tenemos para escuchar a una compañera, Alejandra, que nos va a contar una experiencia en primera persona de lo que fue acceder a un techo propio a partir de la cooperativa Copteva San Isidro. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a los oyentes. Voy a contar mi experiencia respecto al cooperativismo y a mi cooperativa particular, que es Copteva San Isidro. Cuando digo que a mí la cooperativa me cambió la vida, no estoy exagerando, ¿no? Alquilé durante 16 años. Y durante todos estos años he recorrido varios bancos. Todos me dieron la espalda, y eso que siempre trabajé 2 cargos, que yo tenía un sueldo, solvente, que podía pagar una cuota, pero nunca fui escuchada y me pedían, hasta un banco me llegó a pedir el 75% y me financiaban el otro 25%. Para comprar un departamento. Bueno, cuando ingresé a la cooperativa, allá por el año 2009, entré con una acción, le llamamos nosotros. Era un importe simbólico de 100 pesos, ¿no? La gente sigue entrando con una acción, ahora es un poco más, porque del año 2009 al 2020 hay diferencia, pero igual cualquiera lo puede pagar. Nos costó 2 años armar la cooperativa. Ahora, en 5 días, una cooperativa se puede armar. Y esto se lo debemos al Frente de Todos, ¿no? Pues tenemos un gobierno realmente muy solidario y que apunta
a solucionar los problemas del pueblo, ¿no? Más que nada los problemas de vivienda. Y bueno, ahí empezamos a trabajar. Todos empezamos a trabajar, porque esto es una experiencia colectiva, es una vivencia colectiva, es un proyecto colectivo, ¿no? Acá nada es individual, todo se hace en beneficio de la cooperativa, de los socios, de las socias. Empezamos a buscar terrenos, nos empezamos a conectar con las municipalidades, empezamos a buscar arquitectos, constructores, a vincularlos con otras cooperativas, a hacer capacitaciones, y después de 2 años empezamos ya a pagar. Ahora es mucho más fácil, gracias a este gobierno, el Frente de Todos. Como dije antes, es una experiencia colectiva que en lo personal a mí me dio mucha felicidad, me sigue dando felicidades al ver que el otro y la otra pueden tener su vivienda. Eso es muy importante, ¿no? Ver la felicidad en el otro, ¿no? Ver cómo se construye tu casa ladrillo sobre ladrillo, ir a buscar precios de rejas, de artefactos, y mover todo un engranaje, ¿no? Porque esto no son eslabones sueltos, ¿no? Es todo un engranaje para un proyecto común. Mi departamento es muy amplio, entra mucho la luz, el sol, la verdad que es muy cómodo. Vivir con las vecinas, somos todas docentes, es muy familiar, las chicas son muy solidarias, es como una gran familia vivir en el edificio, es lindo. Nos reunimos en las reuniones de consorcio y siempre tratamos de solucionar las cosas. Es muy emotivo. Yo me acuerdo que la primera vez que entré al departamento, primero que salí al balcón, miré por la ventana, estaba en el balcón, ¿no? Por supuesto, y dije, bueno, lo lograste. Y me acordé de que esto no es un proyecto individual, esto es un proyecto colectivo. Y dije, lo logramos. Porque gracias a mis compañeros y compañeras yo llegué ahí donde estoy. Los invito a que formen parte, los que necesiten una vivienda de la cooperativa. Tenemos un plan abierto, acérquense, llámennos, siempre estamos a disposición. Gracias. Yo quería hablar un poquito de lo que había dicho nuestra compañera Alejandra Alievi. La verdad que primero destacar la emoción que nos transmite Alejandra a partir de sus palabras en el logro de un techo propio, y ese logro no verlo desde un aspecto individual, sino un logro colectivo, que fueron lo último que dijo Alejandra. Y lo que dice Alejandra no es más que lo que venimos sosteniendo programa a programa, y que tratamos de profundizar y que tratamos de reflexionarlo todos los días acerca de lo que es vivir bajo un gobierno neoliberal o lo que es vivir bajo un gobierno elegido para que la democracia sea posible en cada hogar y en cada familia, y que es la construcción colectiva de sueños, la concreción y construcción colectiva de sueños a partir de una organización que supera la idea de lo individual para ponernos en la senda de lo colectivo. Si se quiere, nos saca de un enfoque del comercio, nos saca de un enfoque en donde nos ponemos en el lugar de consumidores, nos saca de ese lugar y nos pone en la senda de la construcción colectiva, nos pone en la senda del enfoque de derechos. El derecho a la vivienda es un derecho planteado, plasmado en nuestra Constitución Nacional, y que a partir de la organización colectiva en una cooperativa ese sueño es realizable y ese sueño es posible. Salir del enfoque individualista es algo que seguramente lo vamos a tratar en cada uno de los programas que surgieron y que surjan de acá en más. Nosotros queremos un país donde los sueños sean posibles, donde los sueños sean realizables, y donde esos sueños solo van a ser posibles si tenemos un gobierno que piense en todos nosotros y no piense solamente en qué negociados se pueden hacer,
en donde la plata de nuestros gobernantes sea invertida en nuestro país y no sea invertida en las Islas Seychelles o en Panamá, sino que la plata de los empresarios sea invertida en nuestro país. Queremos un gobierno donde paguemos proporcionalmente a lo que cada uno de nosotros puede producir, y en eso apoyamos en este último logro que fue el bono solidario de los que más tienen, y confiamos en nuestra capacidad y en la capacidad de nuestra gente para organizarse y para producir y para organizarse a partir de una cooperativa, y que en este caso celebramos el sueño de la cooperativa que hizo posible el techo propio en nuestro querido sindicato SUTEBA. Así que gracias, Alejandra, por tus palabras. Los refuerzo la invitación de Alejandra a participar en esa cooperativa, refuerzo la posibilidad de que este programa lo construyamos entre todos, ya que estamos hablando de construcción, que lo construyamos entre todos. Así que nuevamente los vuelvo a invitar a que nos hagan sus aportes, a que nos digan lo que piensan, a que nos digan sus reflexiones, a que nos transmitan sus ideas para este programa, para la cooperativa y para ser capaces de construir un futuro mejor. Este Manuel que yo nombro, este Manuel que yo digo, me lo ha fusilado la valle, no me lo pide el olvido, no me lo pide el olvido, no me lo pide el olvido. Entre el azul de los cardos y ese rocío temprano, abre su párpado el sol, amanece por Navarro, abre su párpado el sol, amanece por Navarro. Algo le cruje al silencio, volando al polvaderal. Viene en ancada al presagio la orden del general. Viene en ancada al presagio la orden del general. Si es por volverlo a encontrar, diz que se lo puede ver en los murmullos de abajo. Allá anda este Manuel, en los murmullos de abajo. Allá anda este Manuel. Malaya el odio unitario, echando tierra a la historia. Había que darlo al olvido, desmembrando su memoria. Había que darlo al olvido, desmembrando su memoria.
en que anda una voz entreverada en el pueblo, y viene diciembre punzoso. Allá anda Dorrego volviendo, y viene diciembre punzoso. Allá anda Dorrego volviendo. Si es por volverlo a encontrar, diz que se lo puede ver en los murmullos de abajo. Allá anda este Manuel en los murmullos de abajo. Allá anda este Manuel. Escuchábamos la samba de Dorrego de Gustavo Maturano, y en ella el cantautor decía algo así como: en los murmullos de abajo, ahí anda este Manuel. Efectivamente, Manuel Dorrego, que el pasado 13 de diciembre se cumplió un año más de su muerte, poseía un gran arraigo popular, ¿no? De la gente de abajo, del gauchaje, de los pobres, de la plebe, o como se decía en ese momento, del bajo pueblo. Quizás fue el primer líder popular que organizó un partido político que se denominó Partido Popular, y que Dorrego inclusive fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1827 y 1828, votado por los sectores populares. No fue la primera vez que fuera elegido gobernador bonaerense, sino que lo fue por primera vez en un breve tiempo en esos años críticos de 1820, al poco tiempo que nacía la provincia de Buenos Aires. Hernán Brienza, que escribió un libro que se llama El loco Dorrego, el último revolucionario, un libro que salió en el año 2007, cuenta que un año después de su fusilamiento, ¿no?, fue buscado el cuerpo, obviamente, y desenterrado de un cementerio de Navarro, donde fue ultimado. El gobernador de ese entonces de la provincia de Buenos Aires era Juan Manuel de Rosas, y él fue quien organizó la búsqueda de ese cuerpo, y bueno, organizó un cortejo fúnebre que se merecía un líder popular como era Manuel Dorrego. Recordemos que Rosas había asumido la gobernación en diciembre de 1829, y a los pocos días, al poco tiempo, organiza esta comisión de búsqueda del líder popular. Dice Brienza en su libro que la ciudad de Buenos Aires se preparó para un homenaje fúnebre con una devoción popular como nunca antes vio la ciudad. Y la razón era sencilla, ¿no? Dorrego había sido el líder político más querido por los humildes, por los desclasados, por los jornaleros, los esclavos, las milicias populares, los indios, los desposeídos. Dorrego había nacido en Buenos Aires en 1787 y era el menor de 5 hermanos. Y cuando estalla la Revolución de Mayo, estaba por cumplir 23 años, se encontraba en Chile estudiando jurisprudencia. Entonces, cuando cae la Junta Central de Sevilla en España en 1810, se incorporó a las filas revolucionarias chilenas que hicieron caer el último gobernador español de Chile. Y ahí Dorrego deja los estudios de Derecho, ¿no?, e inicia la carrera de las armas. A inicios de 1811, la Junta de Buenos Aires solicita al gobierno chileno, al gobierno revolucionario,
hombres y armas, ¿no? Para luchar contra el realismo en el norte, principalmente. Entonces, Dorrego, junto a 400 chilenos, cruza la cordillera y se suma a la guerra revolucionaria en el Río de la Plata. El gobierno de Buenos Aires le dio el grado de mayor, ¿no? y lo enfiló para el ejército del norte en el Alto Perú. Y ahí se destaca en la guerra, en algunas batallas, y lo gradúan, le suben los grados a teniente coronel, y luego Manuel Belgrano le dio el grado de coronel por su participación destacada en la batalla de Tucumán y de Salta, por ejemplo. Dorrego era un guerrero nato, muy valiente en la batalla, cosa que le generó el reconocimiento de su tropa. Sin embargo, también era muy indisciplinado con sus superiores. Se dice que era muy bromista y esto le cabió la sanción muchas veces, y de Belgrano, de San Martín, ¿no? Por ejemplo, lo sancionaron. En 1814 San Martín lo confinó a Buenos Aires y Dorrego se pone a las órdenes de Carlos de Alvear, ¿no? En ese contexto combatió contra Artigas a favor del Directorio. Venció en una batalla a Otorgues, que era un subordinado de Artigas en la batalla de Marmarajá, pero fue derrotado por Fructuoso Rivera en la batalla de Guayabos en 1815, cosa que hizo que los artiguistas controlaran Montevideo, por ejemplo, a partir de ahí, y toda la banda oriental. Luego vuelve a Buenos Aires y contrajo matrimonio con Ángela Baudrix, y con ella tuvo 2 hijas, Isabel y Angelita. En el contexto previo a la declaración de la independencia, en Tucumán, Dorrego se va volcando por las ideas federales. Pero este federalismo de Dorrego era más bien un localismo, ¿no? Propio de la época. Un localismo bonaerense que planteaba la autonomía, ¿no? de la provincia por encima de cualquier otro poder político. También planteaba las ideas republicanas por encima de las monárquicas, cosa que lo posicionó en un duro conflicto con el director supremo, ¿no? Que en ese entonces era Juan Martín de Porredón. Dorrego fue conformando una facción popular, ¿no? En la élite, en ese escenario político bonaerense, junto a otros como Manuel Moreno, Estanislao Soler, Domingo French, Manuel Pagola, Feliciano Chiclana, ¿no? Entre otros. Y su principal órgano de difusión era el periódico La Crónica Argentina, que era editado por Vicente López Silva. Este periódico sobresalía en esa época del Congreso de Tucumán por una dura oposición a los proyectos monárquicos, ¿no? de la mayoría que había en el Congreso, y principalmente de Pueyrredón, que era el director supremo, y también se opuso a las negociaciones secretas de Pueyrredón con la corte de Portugal para invadir la banda oriental, ¿no? Le dio vía libre a los portugueses para que invadan la banda oriental y sacarse de así uno de los principales problemas que tenía el directorio, que era Artigas. Hay una entrevista entre Pueyrredón y Dorrego que el historiador Vicente Fidel López reproduce, ¿no? De lo que le contó su padre, que era Vicente López y Planes, que en ese entonces era ministro, y además también lo cuenta José María Rosa en su obra de Historia Argentina. Dice que en esta entrevista Pueyrredón le dice: coronel, usted está hablando con un superior, ¿no? Porque en realidad Pueyrredón lo quería callar a Dorrego y a sus partidarios, y lo quería enviar a las órdenes de San Martín en Cuyo. Y Dorrego no quería seguir participando de la política bonaerense.
Entonces le dice, bueno, coronel, usted está hablando con un superior. Y Dorrego le contesta sarcásticamente que no sé en qué batalla nos hemos visto juntos, brigadier, le dice. Eh, como quitándole mérito, ¿no?, de superior. Bueno, esta respuesta hizo que lo apresaran y Porredón decide enviarlo a Cuba en un buque. Cuba era una colonia todavía española, en donde seguramente llegaba y lo fusilaban. Y, y nada, y Dorrego en el viaje logra convencer al capitán del buque y este lo deja en la isla de Pinos, que hoy se llama la Isla de la Juventud, que es una isla al sur de la isla principal de Cuba. De allí logró embarcarse para Estados Unidos y desembarcó en Baltimore. En esa ciudad permaneció hasta 1820, ¿no?, que vuelve a Buenos Aires tras la caída del Directorio. Muchos de sus compañeros de política también fueron exiliados en esta época y algunos lograron reunirse con Dorrego en Estados Unidos y ahí conoció en profundidad las ideas federales y republicanas, ¿no?, que trajo consigo de forma muy tajante cuando volvió a Buenos Aires en 1820. Dice que Hernán Brienza que poco se sabe del exilio de Baltimore, pero cuenta una leyenda que Dorrego consulta a una vidente, le pregunta si volvería al Río de la Plata, y ésta le vaticinó que llegaría a un puesto político de importancia, pero que el final sería funesto. Brienza dice también que Dorrego volvió como un hombre enteramente político y llegó al Río de la Plata, como dije antes, en este crítico año de 1820. ¿Por qué crítico? Porque las tropas federales del litoral habían hecho caer al Directorio y el gobierno central tras la batalla de Cepeda del 1 de febrero de 1820, y era en la época donde Buenos Aires se crea como provincia autónoma, ¿no? Entonces la clase dirigente porteña nunca aceptó que los caudillos provincianos le impusieran condiciones. Fue un tiempo de azonadas, pronunciamientos, gobernadores múltiples, traiciones, y en este tiempo se va consolidando el liderazgo popular de Dorrego. Junto a Soler y Págola, que eran otros líderes populares también de la época, los caudillos federales del litoral, los vencedores de Cepeda, querían que los porteños condenen, enjuicien a los exdirectores, ¿no?, y por monárquicos y por traición a la patria, porque habían entregado, por ejemplo, la banda oriental a los portugueses. Pero los porteños defendían por encima de cualquier posición política los intereses provinciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tras Cepeda se firma el Tratado de Pilar, y este tenía algunos compromisos secretos, como por ejemplo que el gobernador bonaerense debía proveer de armas a Santa Fe y Entre Ríos. Cuando esa noticia se da a conocer, ¿no?, Soler derrota al gobernador Zarratea, que era el gobernador que se había nombrado, digamos, tras la caída del gobierno central y cuando nace como provincia. Entonces, ahí se va sucediendo una serie de gobernadores, ¿no?, hasta el ascenso del mismo Soler, y el caudillo santafesino Estanislao López, ¿no?, digamos, ante el rechazo de Buenos Aires de llevar a cabo lo que se había firmado en el Tratado de Pilar, decide cruzar la frontera y derrota a Soler en la batalla de Cañada de la Cruz. Soler es destituido por el Cabildo y ahí Dorrego es el que reorganiza la resistencia, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. Y además lo nombran gobernador provisorio por un breve tiempo. López llegó hasta Santos Lugares, ¿no?, lo que hoy es Santos Lugares, partido de San Martín, partido de 3 de febrero, ¿no? Y
y desde ahí decidió su retirada. No se animó a entrar a Buenos Aires, seguramente las condiciones no estaban dadas. Entonces Dorrego se agranda y persigue a López y lo derrota en San Nicolás y en Pavón, que queda ahí en el límite con Santa Fe. Y además ingresan en territorio santafesino para darle una derrota definitiva, pero Estanislao López lo derrota en la batalla de Gamonal. Esta batalla dio lugar a un tratado de paz entre Buenos Aires y Santa Fe e inicia un ciclo de estabilidad y crecimiento económico, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, bajo la gobernación de un jefe de milicias rurales, que era Martín Rodríguez. Acabamos de escuchar a Martín Fioretti, que nos mandó este trabajo sobre Manuel Dorrego. Esta es la primera parte, nada más. Va a haber otras partes más que vamos a ir compartiendo en los sucesivos programas. Martín es profesor de historia, egresado del Joaquín B. González, donde da clases. Es profesor de historia también aquí en colegios secundarios de San Isidro y en la Escuela Técnica Ragio, de donde también es egresado. Es militante, como todos nosotros, del movimiento Mayo y es secretario de Formación Política de SUTEBA, San Isidro. Teníamos muchas ganas de que Martín pudiera participar de este programa. Hacía varias semanas que lo veníamos convocando, invitando, pero estaba súper ocupado cerrando notas y lidiando con toda la cuestión de la enseñanza en contexto de pandemia. Así que bueno, finalmente pudo enviarnos esta participación. Y sobre un personaje político histórico tan importante como Manuel Dorrego, que sin duda fue un líder con un gran arraigo popular. Y te quería preguntar, Sergio, que vos tenías una reflexión al respecto. ¿Por qué tomamos acá en Mayo en Movimiento la figura de Manuel Dorrego? Bien, seguramente si hacemos el ejercicio de olvidarnos lo que nos contó Martín hasta este momento y nos preguntábamos quién era Manuel Dorrego, la verdad que no, por lo menos en mi caso, no tenía mucho para aportar. Sabíamos que le decían el loco Dorrego, sabíamos que había sido muerto por fusilamiento, parte de la historia que nos va a contar más detalladamente Martín en sus próximos audios, pero que no tenemos mucho más. ¿Y por qué no tenemos mucho más de Dorrego? Porque, y acá les cuento un poco la cocina de la producción de este programa de radio y de esta columna en especial que Martín tan agradablemente nos hace escuchar. No hay más sobre Dorrego porque es parte de la historia que nos fue oculta. Y pensar en la construcción de la memoria y la construcción de la historia, siempre es intencional esa construcción y siempre se cuenta la historia desde un lugar. Ahora, esta historia acerca de la vida de Dorrego no la conocíamos y yo entré a la página del Ministerio de Cultura de la Nación y allí me encontré con otros datos acerca de Dorrego. Por ejemplo, el loco Dorrego lo llamaban sus enemigos y sus seguidores lo llamaban el padre de los pobres. Dorrego vivió 41 años y entre otras cosas y anécdotas que me llaman la atención, cruzó la cordillera de los Andes 5 años antes que el libertador José de San Martín para participar de las primeras revueltas chilenas por la libertad de Chile. Se enfrentó a la oligarquía porteña y como gobernador de Buenos Aires tomó medidas populares y revolucionarias en favor de los más humildes. Es parte de nuestra historia, es parte de esa historia que no la conocemos tanto y por eso nos llama la atención cuando Martín nos la cuenta. Así que bienvenido que podamos poner en este programa de radio esa historia que todavía no conocemos y que seguramente nos permitirá reflexionar sobre nuestras raíces, nos podrá
permitir mirar hacia adelante sin olvidar de dónde nacimos, quiénes fuimos y encontrar que nuestra historia no fue tal cual nos la contaron en nuestra escuela primaria, en nuestra escuela secundaria, y encontrar otra verdadera historia. Sí, evidentemente nos encontramos con un audio de Martín muy rico y muy educativo para nosotros, como decías vos, Sergio. Y yo quería destacar lo que en el audio Martín nos contaba de la entrevista de Dorrego y Pueyrredón, donde vemos un Dorrego que se anima con coraje a enfrentar a su superior y también a contestarlo, ¿no? Le contesta a alguien que lo quería hacer callar, ¿no? En esto tenemos una idea de que Dorrego tenía muchas cosas que decir, muchas cosas que enseñar, muchas cosas que darle al pueblo, pero que en definitiva no pudo concretarlos o no fue escuchado, más bien fue callado. Y fue callado también en la ignorancia de la enseñanza verdadera de la historia, de las raíces. Al discutirse la Constitución de 1826, que suspendió el derecho a votar de los criados a sueldo, peones jornaleros y soldados de línea, Dorrego expresa: «He aquí la aristocracia, la más terrible, porque es la aristocracia del dinero. Échese la vista sobre nuestro país pobre. Véase qué proporción hay entre domésticos, asalariados y jornaleros y las demás clases, y se advertirá quiénes van a tomar parte en las elecciones. Excluyéndose las clases que se expresan en el artículo, es una pequeñísima parte del país que tal vez no exceda de la 20ª parte. ¿Es posible esto en un país republicano? ¿Es posible que los asalariados sean buenos para lo que es penoso y odioso en la sociedad, pero que no puedan tomar parte en las elecciones? El argumento de quienes habían apoyado la exclusión era que los asalariados eran dependientes de su patrón. Yo digo que el que es capitalista no tiene independencia, como tiene asuntos y negocios que dan más dependientes del gobierno que nadie. A esos es a quienes deberían ponerse trabas. Si se excluye a los jornaleros, domésticos, asalariados y empleados, entonces ¿quiénes quedarían? Un corto número de comerciantes y capitalistas». Los invitamos a buscarnos en las redes como Movimiento Mayo San Isidro. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pueden dejarnos comentarios o sugerencias. Nos despedimos hasta la próxima.